Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias. El día de hoy tengo la oportunidad de abordar un tema central para la tarea que las áreas de formación continua de educación básica y educación media superior de las entidades federativas y la Ciudad de México realizarán a lo largo de estas jornadas de trabajo. El propósito de este seminario taller es apoyar el diseño estatal de la formación continua y desarrollo profesional docente 2022-2026 a partir del intercambio y el trabajo colaborativo para comprender los planteamientos realizados por Mejoredu en el Plan de Mejora de la Formación Continua y Desarrollo Profesional 21-26 y los criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente y para la valoración de su diseño, operación y resultados en educación básica y media superior. El segundo objetivo es iniciar la construcción de un lenguaje y proyecto común sobre la formación continua y desarrollo profesional docente en educación básica y media superior. Mi propósito el día de hoy es colaborar específicamente en el segundo objetivo. Con tal fin, dibujaré un mapa general de la formación continua y específicamente perfilaré el enfoque de la formación situada como modalidad rectora en los criterios establecidos por Mejoredu. El propósito de mi presentación es hacer un encuadre teórico de esta propuesta pedagógica presente tanto en el plan de mejora como en los criterios generales de los programas. Entiendo que aproximadamente la mitad de las autoridades educativas se han incorporado de manera reciente a esta función, por lo que la revisión que haré puede además darles un poco más de contexto de los temas que se abordan y discuten en las áreas de formación continua. Para cumplir con este propósito, haré un recorrido por las siguientes temáticas: etapas de la formación docente, coordenadas generales de la formación en el servicio, antecedentes de los modelos de formación en servicio, modelos de formación del profesorado en servicio, enfoques de la formación situada y reflexiones finales. Cada uno de estos temas ameritaría en sí mismo una conferencia y los voy a revisar de manera sintética, pero intento ir de la mano, ¿no? Haciendo la transición entre las siguientes temáticas para llegar a caracterizar de la mejor forma posible el enfoque de la formación situada. La que sigue, por favor. Las etapas de la formación docente. La que sigue, por favor. En la formación del profesorado de educación básica se pueden identificar varias etapas. Aquí hablaremos de 3: inicial, iniciación y en servicio, continua o permanente. La etapa de la formación inicial generalmente se estudia en una institución especializada y procura el primer acercamiento del futuro profesor a la práctica docente y la vida escolar. Esta etapa de la formación es la que ha sido más estudiada y en la que se observa una mayor conceptualización. Como evidencia de la atención que esta etapa de la formación suscita, de las 140 ponencias aceptadas en el área temática Procesos de Formación del 15º Congreso Nacional de Investigación Educativa realizado en 2019, 60 de ellas, es decir, el 42%, estudian algún aspecto de la formación inicial impartida por las escuelas normales o por la Universidad Pedagógica Nacional. La etapa de la iniciación se conoce como la formación específica que se da en los primeros años del ejercicio docente. Puede ir de 3 a 5 años de acuerdo con el autor que ustedes elijan. Esta etapa ha sido ampliamente estudiada en el ámbito internacional, ya que en otros países es común que los maestros noveles deserten de la profesión al enfrentarse con la realidad de las aulas. En Estados Unidos, por ejemplo, 1/3 de los maestros se va en 3 años y la mitad se retira en 5 años. En México, esta etapa se identificó en el marco del servicio profesional docente y continúa vigente en la legislación actual. La etapa de la formación en servicio, también denominada formación continua o permanente, se imparte a lo largo de la vida laboral del profesorado y más o menos corresponde a 25 años de labor. Se basa en la idea de que el cambio es una condición propia del trabajo docente, por lo que los maestros deben mantener su conocimiento actualizado a lo largo de su vida laboral. En comparación con las 2 etapas anteriores, es la menos investigada. De acuerdo con la revisión que ya les comenté, de las 140 ponencias del 15º Congreso Nacional de Investigación Educativa presentadas en el área de formación, solo 2 refieren a la formación continua de maestros. Esta etapa tiene una conceptualización más pobre o imprecisa. La denominación genérica de capacitación, con la que suele denominarse, que actualmente se utiliza de manera común para referirse a ella, es una evidencia de la idea limitada de lo que se espera de un profesional de la educación. La capacitación se asocia con entrenamiento, finalidad de la formación continua, que si se entiende como el eje de la formación, empobrece todo el debate de este siglo en materia de desarrollo profesional docente. La que sigue, por favor.
En educación media superior, las etapas se mantienen. La formación inicial es disciplinaria y se estudia en instituciones de educación superior. La etapa de iniciación se identificó como una etapa en la reforma de 2013, pero hasta donde se sabe, no fue exitosa en su implementación. La etapa de la formación continua es la que lleva, en este caso, toda la carga de la formación pedagógica y el conocimiento didáctico del contenido. La denominación genérica de capacitación es también una forma común de referirse y empobrecer esta tarea central para la mejora escolar. El tema que voy a desarrollar de aquí en adelante se centra en la formación continua, permanente o en servicio, la cual tiene características comunes en ambos niveles educativos. Vamos a revisar algunas de sus coordenadas. La que sigue, por favor. Coordenadas generales de la formación en el servicio. Gracias. La investigación en materia de formación en servicio es joven, más reciente que la que se ha dedicado a la formación inicial. Se remonta a los años 70 en los países anglosajones. En el mundo de habla hispana, se reconoce a Francisco Invernón, catedrático de la Universidad de Barcelona, como uno de los investigadores que configuró el campo de la formación continua del profesorado. Su primer libro, del cual aquí les pongo la portada, se publicó en 1989. Este libro fue un resumen de su tesis doctoral presentada en 1986. Su interés en el tema se perfiló al asumir la dirección del área de formación permanente del magisterio en una zona próxima a Barcelona y reconocer que en ese momento no existía información o bibliografía que orientara su función. La que sigue. La idea de que la formación continua o permanente que se imparte al profesorado en servicio es una política docente indispensable para la mejora escolar es comúnmente aceptada y un planteamiento confirmado por la investigación educativa. El problema está en ponerse de acuerdo en cuáles son sus propósitos y cómo debe instrumentarse para lograrlo. Todo programa de formación en servicio tiene un propósito, planteado generalmente en términos de la mejora del logro educativo, es decir, de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Aquí les pongo una definición clásica de 1995 de Carlos Marcelo de lo que es la formación del profesorado. La formación del profesorado es el campo que estudia los procesos mediante los cuales los profesores en formación o en ejercicio, es decir, de forma inicial o en servicio, se implican individualmente o en equipo en experiencias de aprendizaje a través de las cuales adquieren o mejoran sus conocimientos, destrezas o disposiciones y que les permite intervenir profesionalmente en el desarrollo de su enseñanza, del currículum y de la escuela, con el objetivo, y aquí ya llegamos al propósito, de mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos. Si ustedes revisan definiciones de formación del profesorado, generalmente están orientadas o tienen este propósito indicado, la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Les pongo otro ejemplo actual y vigente. Desde otro contexto y perspectiva distinta, el artículo 90 de la Ley General de Educación establece como el primer fin de la revalorización de las maestras y los maestros priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos. La que sigue, por favor. En la literatura e investigación especializada, tal como les acabo de mostrar, la formación en servicio se ha considerado un servicio indirecto, es decir, su fin último es que el estudiante aprenda, y para cumplir el propósito final es necesario fortalecer los saberes del docente, ya sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. Por ser un servicio indirecto, el propósito de la formación es motivo de debate. Desde mi perspectiva, aún reconociendo la formación continua como un servicio de este tipo, es importante asumir la postura de que la formación del profesorado es en sí mismo un fin legítimo y válido, ya que esto permite reconocer la profesión docente en su justa dimensión y no ver la formación como un medio, sino como un fin en sí mismo. En este sentido, aprovecho para recomendar la lectura de los principios, marcos de referencia y ejes de actuación de la mejora continua de la educación que en 2021 publicó la Comisión. La que sigue, por favor. La formación en servicio, otra de sus coordenadas, que digamos, es importante tomar en cuenta, es que se ha ligado a programas de evaluación del desempeño docente, de cualquier forma que este tipo de evaluación se conceptualice. Es una característica común que la formación en el servicio sea considerada para obtener incentivos adicionales al salario por la vía de programas meritocráticos, por lo que la formación ha quedado subordinada o supeditada a los programas de evaluación del desempeño. Y esta es una característica común en casi todos los países de América Latina. A lo largo de 50 años, se han diseñado modelos, definido tendencias, indagado acerca de los resultados y producido programas de todo tipo y naturaleza.
La que sigue, por favor. Veamos brevemente cómo han evolucionado estas tendencias de la formación en el servicio. La que sigue. Haremos un poco de historia y voy a ser muy breve. Este es el satélite Sputnik 1, ahora muy famoso por el tema de la vacuna. Bueno, pues este satélite fue el satélite que la Unión Soviética lanzó al espacio en 1957 y que desató, una carrera muy importante entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. A partir de esto, en Estados Unidos empezaron a desarrollar múltiples programas de formación para los profesores, entendiendo que era muy importante fortalecer a la escuela para tener logros o resultados educativos en esta competencia mundial de la Guerra Fría. En la década de los 70, en Estados Unidos, a partir de todo de todos los programas que se desarrollaron, hubo mucho interés en conocer los resultados de la formación impartida al profesorado a partir de los programas de reforma escolar que se desarrollaron en la era post-Sputnik. La que sigue, por favor. Asimismo, en el ámbito internacional, los organismos e instituciones se interesaron por revisar las prácticas de la formación del profesorado en servicio y reconocieron el escaso o nulo efecto, subrayo, escaso o nulo efecto, que las reformas escolares diseñadas desde las administraciones educativas en esta década tuvieron en las aulas. Esto generó un cuestionamiento de las propuestas de formación del profesorado en servicio basadas en el entrenamiento o la capacitación de profesores. La que sigue. De ahí que en los años 80, las iniciativas gubernamentales, a partir de los resultados de investigación educativa, propusieron alternativas innovadoras a esta limitada conceptualización de la formación del profesorado en servicio. La alternativa que se empezó a discutir en los 80 fue pasar de la formación individual del profesorado a la formación del colectivo docente, radicar la formación del profesorado en el propio centro de trabajo y enfatizar la importancia de contar con un agente de apoyo externo, como se denomine en cada contexto escolar, asesor, facilitador, tutor, mentor, etc. En nuestro caso, como todos sabemos, se denomina ATP. De entonces a la fecha, la que sigue, por favor. De entonces a la fecha, estas ideas se implementaron en el mundo anglosajón, se introdujeron en el contexto español entre finales de los 80 y los 90 y han sido ampliamente difundidas en Iberoamérica, en especial en países como Colombia, Chile, Brasil y México, donde se enriquecieron con los planteamientos de Paulo Freire. Les estaba contando que entonces, estas ideas llegaron a América Latina, se empezaron a discutir, empezaron a comprenderse con las propias ideas que se habían generado aquí, especialmente con las ideas de la pedagogía de la libertad de Paulo Freire, y fueron incorporándose en proyectos micro, de corto alcance y generalmente de poca difusión. Aquí les pongo un ejemplo, un antecedente mexicano. A finales de los 90, la Universidad Pedagógica Nacional apoyó el proyecto Transformación de la Educación Básica desde la Escuela, que congregaba una red de 90 colectivos docentes del país con la intención de desarrollar un proyecto de investigación-acción que contribuyera a la mejora de la práctica docente. Desde aquí hago un reconocimiento al profesor Marcos Daniel Arias, que fue el iniciador de este proyecto, del proyecto TEVES. Tal vez alguno de ustedes habrá escuchado mencionar de él. Fue muy popular en Hidalgo, en Oaxaca, en Zacatecas, y en el cual tuve el honor de colaborar con él a finales de los años 90. Muy bien, la que sigue, por favor. El PRONAP, también, programa que tal vez muchos de ustedes o estudiaron o trabajaron en él, inició siendo un programa de formación fuera de la escuela y poco a poco se fue perfilando cada vez más hacia propuestas de formación en o dentro de la escuela, como una alternativa viable para incidir en las prácticas docentes del profesorado. En esta línea de formación, estimuló círculos de estudio, colectivos docentes y formación de asesores técnicos para apoyar a colectivos escolares. La que sigue, por favor. La formación centrada en la escuela también se ha intentado implementar desde otra perspectiva. En el presente siglo, a partir de 2004, la Subsecretaría de Educación Básica creó el Servicio de Asesoría Académica a la Escuela, denominado SAE. En 2012, se perfiló otro sistema denominado Sistema Regional de Asesoría Académica a la Escuela, SIRAE, que se implementó desde la DGDGIE. Ambos sistemas son antecedentes directos del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela de la Reforma Educativa de 2013 y del actual Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica, SAE. Todos estos documentos normativos
son una aproximación, solo una aproximación para llevar la formación situada a la escuela o al aula a partir de la estructura educativa, con más o menos éxito. La que sigue, por favor. Vamos a hablar ahora de los modelos de formación del profesorado. La que sigue. Con fines didácticos, se presentan los dos modelos más abordados en la literatura. Entre estos modelos hay muchos matices intermedios. En la realidad pueden verse múltiples variantes o combinaciones, por lo que advierto que no son modelos puros o no se van a encontrar en la realidad como modelos puros. La esquematización que voy a hacer lo hago solo con fines didácticos para favorecer la comprensión de las diferencias entre ambos modelos. Primero voy a exponer las características generales de los modelos y después hablaré del concepto de aprendizaje que subyace en cada uno. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a hablar de los destinatarios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del modelo de formación tradicional? Bueno, pues los destinatarios son grupos de profesores que vienen de distintas escuelas, zonas o niveles educativos y que se congregan en un espacio fuera de su escuela para tomar un curso. Por el otro lado, estamos hablando que los asistentes o los participantes o los destinatarios de la formación son profesores que tienen un contexto común, que es la escuela. Entonces, están en el mismo ámbito escolar y todos tienen el mismo contexto de trabajo. Desde el modelo de formación tradicional, los profesores se conciben como ejecutores, es decir, se les va a decir qué hacer y ellos lo harán en su aula. Desde el otro modelo, desde la formación basada en el colectivo docente, se conciben como generadores de conocimiento activo y reflexivo, es decir, que forman parte de la construcción social del conocimiento que se está haciendo en ese ámbito de formación específico. No van a aplicar recetas de otros, van a discutir y analizar su quehacer. La que sigue, por favor. El contenido de la formación. ¿Quién define el contenido de la formación? Bueno, desde el punto de vista de la formación tradicional, el contenido de la formación está predefinido, digámoslo así. Está basado en las necesidades del sistema educativo y establecido generalmente por el facilitador externo, es decir, el instructor, incluso el nombre así lo dice, ¿no? El instructor que va a dar el curso. Desde la otra perspectiva, desde la formación basada en el colectivo docente, pues el contenido emerge del análisis colegiado de las situaciones problemáticas del aula o de la escuela. Y en caso de haber un facilitador, pues el facilitador va a establecer una relación horizontal y colaborativa para que este contenido pueda emerger y pueda ser, discutido y analizado por el grupo. Desde la perspectiva del modelo de formación tradicional, el contenido es pues homogéneo, es decir, es igual para todo el mundo. Donde quiera que se imparta el curso, puede ser en Chihuahua, en Zacatecas, en Chiapas, es el mismo contenido para todos. Desde la otra perspectiva, el contenido es específico o situado en la escuela, pues precisamente porque ha emergido de las características, condiciones y análisis de las problemáticas de la escuela. El contenido, desde la perspectiva de la formación tradicional, se le denomina como que es con un conocimiento muy teórico, es decir, suele denominarse así aquel conocimiento o aquel contenido que los profesores ven muy lejanos de su realidad, ¿no? Esa es una manera de denominar algo que es muy teórico. Desde la otra perspectiva, digamos que la teoría y la práctica están conversando para poder definir el contenido de la formación, pero ambos son igualmente importantes. La que sigue, por favor. El facilitador. ¿Quién? ¿Es importante alguien que oriente la tarea? Sí. ¿Es importante que alguien oriente la tarea adecuadamente formado? Sí. En el caso del modelo de formación tradicional, la presencia del facilitador termina al concluir el cierre del evento formativo, es decir, una vez que termina el curso, pues muchas gracias, estuvo muy interesante y ahí termina su participación. En el caso de la formación basada en el colectivo docente, el facilitador suele dar seguimiento al profesorado en la etapa de generalización de la formación, es decir, en la etapa posterior al evento formativo, el profesor necesita un apoyo que sostenga, alguien que pueda colaborar con el profesor en sostener, digamos, la innovación o el trabajo que quiere hacer en el aula. Ahora lo explicaré mejor cuando hablemos del concepto de aprendizaje. En el caso del facilitador del modelo de formación tradicional, se dice que pues, domina la función transmisiva, ¿no? O sea, simplemente hablar, que es exactamente lo que yo estoy haciendo.
pero digamos, este no es un contexto de formación situada, sino que este es el propósito específico de mi tarea el día de hoy, y que tiene que ver con algo que les diré también hacia el final. El facilitador, por otra parte, pretende el desarrollo autónomo, la reflexión de la práctica y la autocrítica, es decir, está basado en otros componentes importantes del aprendizaje. La que sigue, bueno, en cuanto a las características de la formación, ¿cuánto dura? Bueno, pues la formación tradicional suelen ser eventos cortos, ¿no? Muy acotados, 20, 40 horas, en fin. Y en el caso de la formación del colectivo docente estamos hablando de procesos de más larga duración, que a lo mejor no se miden necesariamente en horas, pero sí en etapas, en ciclos, en fin, pueden tener otra lógica. La formación tradicional se imparte generalmente fuera de la escuela y fuera del horario laboral, mientras que el modelo de formación basado en el colectivo docente generalmente se pretende que se ofrezca en el horario laboral o que se ofrezca en la escuela, y si no se puede ofrecer en las instalaciones de la escuela, sí que sea, digamos, que sea al colectivo de una escuela que tenga una problemática común. Entonces, estas son, digamos, las características generales, o sea, cómo se distingue a grandes rasgos lo que sería un modelo de formación tradicional y un modelo de formación basada en el colectivo docente. Como les dije, estos son como los dos extremos, ¿no? Es un continuo y esto puede ser como los dos extremos. Entonces, ustedes pueden encontrar ejercicios o experiencias, ¿no? Que, digamos, están tal vez más cercanos a uno de ellos, o que toma de uno y toma de otro. En fin, digamos, en la formación de profesores, todo sirve, depende para qué. Y eso lo veremos hacia el final de la presentación. Pero creo que sí es importante que nosotros identifiquemos los dos extremos de este continuo para que sepamos hacia dónde queremos caminar. Muy bien. La que sigue, por favor. Muy bien. De acuerdo con el modelo de formación tradicional, ¿en qué concepto de aprendizaje se basa? O sea, ¿qué asume? ¿Qué supone? ¿Cómo aprende el profesor? Yo retomo aquí a Guskey, que de los 80s, 90s ha hecho este tipo de planteamientos, que me gusta mucho cómo plantea el modelo. Por ejemplo, en la formación tradicional estamos hablando de un concepto de aprendizaje lineal, ¿no? Pasa una cosa, luego pasa otra, luego pasa otra, luego pasa otra. Por ejemplo, la primera acción es la asistencia al evento formativo. En la asistencia al evento formativo, el profesor conoce por la lectura o escuchar al expositor o al instructor alguna propuesta didáctica que parece interesante, ¿no? Parece innovadora o que puede ser una invitación a hacer algún tipo de actividad distinta. Ok. A partir de esto, a partir de que el profesor lo escucha, lo lee y lo discute con los compañeros que asisten a ese evento formativo, el profesor modifica sus creencias y comportamientos. Entonces es como que se asume que al salir del aula, del aula de la formación, pues ya pensamos distinto, ya creemos cosas distintas y por lo tanto vamos a hacer cosas distintas. Y por lo tanto, una vez que yo modifique, salí de esa aula de la formación y regresé a mi escuela, ahí voy a cambiar mi práctica. Y eso va a ser, digamos, el cierre del ciclo del evento formativo. Bueno, pues como ya les había dicho al principio, este supuesto, hay evidencia de que este supuesto no funciona de esta manera. No es así, ¿no? Los profesores no trabajamos o no aprendemos de esta forma. La que sigue, por favor. El proceso de aprendizaje es bastante más complejo y entonces los autores, esto está basado en Guskey, pero aquí digamos, incorporé autores de otras perspectivas, pero la idea es que para que un profesor aprenda, de acuerdo con esta perspectiva, lo primero que tiene que hacer es llevar la innovación o la nueva propuesta a su aula. Y una vez que ve que los niños sí están aprendiendo o si están incorporando o si están avanzando, entonces es hasta entonces cuando el profesor cambia sus creencias, no antes de la aplicación, no antes de la generalización o la transferencia del aprendizaje, es después de que vio los resultados en sus estudiantes, cosa que si ustedes lo ven, todos ustedes son profesores, dicen, claro, ¿no? O sea, por supuesto que sí. El modelo, entonces, lo que hace es invitarnos, ¿no?, a que este proceso de aprendizaje no sea solamente de manera individual o aislada, sino que sea un proceso en el colectivo, con mi grupo de referencia, con mis pares, con mis colegas. Y entonces dicen, bueno, puede dibujarse, sí,
quisiéramos como hacer un modelito, dibujar un proceso, podríamos pensar en lo siguiente. El contenido se presenta, se revisa o se discute de manera colegiada en un ámbito particular. Muy bien. En ese ámbito particular puede haber modelización de las actividades, ¿no? Puede haber un compañero, el mismo facilitador puede hacer modelización, y entonces el colectivo toma decisiones de qué cree o cómo puede o cómo podría hacer esa intervención en su aula, ¿no? O sea, ¿qué tendría que tomar en cuenta para poderlo hacer? Lo lleva a su aula, registra el resultado del trabajo, lo registra en su aula y, registra el resultado de lo que los niños aprendieron en su aula y lo lleva de nuevo a su grupo de referencia con sus pares para discutirlo, ¿no? Para decir ahí, hicimos esto y observé esto y pasó esto y los niños pudieron hacer esto, pero no pudieron hacer esto otro. En fin, empiezan a discutir los resultados y es en ese momento, o sea, cuando el profesor empieza a establecer cuáles son los principios del aprendizaje, los principios de su propio aprendizaje del trabajo que está haciendo en el aula. Y una condición importante, de acuerdo con este modelo, es que el profesor reciba seguimiento o retroalimentación por parte de sus colegas o algún agente de apoyo externo para que la nueva práctica se generalice. De acuerdo con la investigación educativa, uno de los principios de la formación del profesorado es esto que llamamos transferencia, es decir, que lo que se ve en el aula de la formación pueda ser llevado al aula y se considera uno de los elementos importantes de los propósitos de la formación. Esa transferencia no se da no es magia, no se da en automáticos, son procesos y esos procesos tienen que sostenerse y para sostenerse se recomienda que alguien externo apoye al profesor en ese recorrido. Y esto es lo que se le llama la generalización, es decir, la aplicación continua de una nueva práctica. Entonces, digamos, muy brevemente, estas serían como las diferencias entre cómo aprendemos o cómo creemos que aprendemos en sesiones de entrenamiento o capacitación de manera lineal y cuántos elementos pueden estar presentes en el proceso de aprendizaje basado en el colectivo docente y en situación de aula. Seguimos, por favor. Vamos a entrar entonces ya directamente al enfoque de la formación situada, es decir, de los dos modelos que planteé en el continuo, voy a centrarme ya específicamente en el de la formación situada o del colectivo docente. A partir de aquí, voy a denominar el modelo de la formación situada como un enfoque, es decir, el enfoque de la formación situada. Entiendo por esto una familia de planteamientos que articulan un abanico de acciones orientadas a la mejora escolar y que tienen temas en común, así como algunas diferencias. Los enfoques de la formación situada, para empezar, reciben diferentes denominaciones. Se denomina formación in situ, también se conoce como formación en centro o asesoramiento en centro escolar, según la aproximación desde la que se aborde. Si en la literatura ustedes pueden encontrar, en las revistas, en los libros, ustedes pueden encontrar distintas denominaciones para estos enfoques de la formación situada. Aquí les pongo los que son más comunes. A partir de lo que yo les contaba de los años 70, ¿no? Ha corrido mucha agua debajo de ese río y hay ahora múltiples enfoques y teorías que sustentan el enfoque de la formación situada o los enfoques de la formación situada. Por ejemplo, de las teorías del aprendizaje adulto, estamos hablando de los conceptos de aprendizaje profesional docente, ¿no? De los enfoques centrados en la escuela, se retoman planteamientos de desarrollo organizacional, mejora escolar, cultura escolar, la escuela como unidad de cambio. De enfoques sociológicos críticos se desprenden planteamientos de lo que es la profesionalización del magisterio o la profesión docente. En una línea más de apoyo y seguimiento a la mejora docente y escolar, tenemos modelos de asesoramiento escolar, entre otros. Voy a destacar 4 o 5 características de la formación situada. Adelante, por favor. Bien, ¿qué caracteriza esto? Que los intereses de formación del profesorado emergen o nacen del análisis del contexto en el que se encuentra la escuela. Invernon, que desde 2007 ya tiene muchos años, que ha planteado que los problemas que enfrenta la escuela no son genéricos y por lo tanto no resisten una solución genérica. Él desarrolló un concepto que
que se utiliza mucho, que es el concepto de situaciones problemáticas. Es decir, los profesores detectan situaciones problemáticas que a lo mejor son situaciones problemáticas para mí, pero a lo mejor no son situaciones problemáticas en otra escuela. Entonces son situaciones específicas y que se viven al interior de cada contexto escolar y por lo tanto requieren revisión y explicitación. El contexto escolar, como todos bien sabemos, refleja las contradicciones del contexto social y en su interior se hacen evidentes las inequidades sociales, se viven tensiones que toman temas de justicia, violencia, competencia, vida sindical, conflictos de intereses, etc. Y es en esos contextos donde las niñas, los niños y jóvenes aprenden o no aprenden. Y las inquietudes derivadas de cómo lograr el aprendizaje del estudiante en y a pesar del contexto es la pregunta central de toda acción formativa del profesorado. La que sigue, por favor. Aboga por una cultura del trabajo colegiado. Aquí les puse una imagen que tal vez algunos ubicarán, que es el llanero solitario. Ese llanero solitario en las aulas ya no puede existir, ya no se reconoce como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en 1975, Lorty, un autor norteamericano, es un libro clásico que se llama El maestro de escuela, School Teacher, sostenía que la práctica docente tenía como características darse en aislamiento físico, social e intelectual. Y la investigación de aquella época señalaba que los maestros preferían mantenerse al margen del trabajo de sus compañeros y que ellos a su vez no intervinieran en su aula. A casi 50 años de este planteamiento se afirma otra cosa muy distinta. Ya no es posible trabajar como el llanero solitario, tal como también ha sostenido Invernon en múltiples ocasiones. Para avanzar y hacer frente a las complejidades de la escuela, se requiere de la colaboración profesional basada en la confianza y el respeto. Esto es lo que Gloria Calvo denomina formación con el otro, un proceso de aprendizaje horizontal que se ejemplifica en colectivos, docentes y redes, que todos ustedes ya conocen. La que sigue, por favor. Se basa en un ejercicio de indagación y reflexión de la práctica docente. Preguntar es una actividad común entre el profesorado. La pregunta más frecuente que nos hacemos los profesores al encontrarnos ante una innovación, un cambio o una propuesta educativa es ¿cómo se hace esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Ahora, estos enfoques nos proponen cambiar la pregunta. Y la pregunta sería, lo que yo hago en el aula, ¿por qué lo hago así y no de otra manera? De la misma forma, es la invitación a preguntarle al compañero, ¿y lo que tú haces en el aula, por qué lo haces así y no de otra manera? Es decir, de los problemas presentes en la enseñanza hay que indagar o se busca indagar los fundamentos de la práctica, el pensamiento pedagógico que fundamenta las decisiones, las experiencias previas que se han documentado y publicado y hacer una lectura crítica de los textos profesionales. Pero la pregunta ya no es o no es únicamente, porque claro que se puede preguntar el cómo, pero no es únicamente cómo, la pregunta también es por qué. Y lo que yo hago, ¿por qué lo hago? ¿Puedo explicar por qué trabajo como trabajo ante mis compañeros y discutir con ellos las razones de su pensamiento pedagógico? Esto es algo importante en este tipo de enfoques. La que sigue, por favor. Por lo tanto, si yo hago este ejercicio de explicar los porqués de mi práctica pedagógica, es importante que yo haga público mi conocimiento pedagógico. El conocimiento docente pues suele ser tácito, no se suele expresar públicamente y por eso los enfoques de formación situada utilizan estrategias didácticas como la investigación-acción o los incidentes críticos o cualquier otra que propicie la visibilidad del conocimiento profesional docente. Y esta es una forma más de caracterizar la reflexión de la práctica docente. La reflexión de la práctica docente es un término que de tanto que lo hemos usado ya lo desgastamos muchísimo, ya es un concepto que está muy gastado. Yo sigo pensando que por supuesto es una acción fundamental, pero que tenemos que encontrar las vías para vehiculizar esa reflexión de la práctica docente y que reflexionar sobre la práctica docente no solamente es sentarme a pensar, ¿no?, sobre mi trabajo, sino tener evidencias, ejercicios, muestras que yo pueda socializar con mis compañeros y discutir con ellos para poder analizar mi propio trabajo y también el de ellos en un ambiente de confianza y de respeto. La que sigue, por favor. Procura contar estos enfoques con el agente de apoyo externo que sostiene la innovación a largo plazo. El agente de apoyo externo, según la investigación educativa, es un factor bisagra, le llaman, de apoyo a la mejora e innovación educativa o a la gestión escolar también, ¿por qué no? Y como plantean otros autores, como por ejemplo estos autores que aquí les comparto, es un esquema de Mouchet,
es un amortiguador, le llaman a la gente de apoyo externo, que en este caso puede ser el ATP o también puede ser, bueno, básicamente en nuestro sistema educativo es el ATP o los jefes de enseñanza, que son estos amortiguadores entre la escuela y la autoridad. Puede ser un tutor, un asesor, un facilitador, y son todas estas figuras educativas deben formarse específicamente para esta importante tarea a fin de desarrollar adecuadamente modelos de asesoramiento y enfoques dialógicos de retroalimentación. Aquí es importante hacer una advertencia. Bueno, antes de la advertencia, solamente que vean el esquema, digamos, en la estructura, en esta pirámide invertida que plantean los autores. Tenemos a los docentes, los líderes, que en este caso son los directivos, ¿no? El nivel medio, que es a lo que les llaman ellos los agentes de apoyo externo, y hasta abajo no lo veo porque tengo la franjita de la plataforma, pero creo que dice el centro o algo así, ¿no? Que quiere decir que, digamos, hay cada vez menos participantes en esos procesos y que les marco que en el nivel medio se amortigua la resistencia de la comunidad hacia el cambio. Eso es lo que ellos marcan como una función muy importante de los agentes de apoyo externo, como quiera que se denominen, pero que también, digamos, esto no solamente es, digamos, ese amortiguador es también un negociador entre las expectativas externas y lo que la escuela como colectivo está interpretando, solicitando, demandando de acuerdo con su contexto. Y ahora sí, quiero decirles algo de la figura del facilitador. Aquí es importante una advertencia. La formación situada no es o no significa llevar los cursos, los talleres o los diplomados a domicilio, o sea, al domicilio escolar, ¿no? No es dar un curso a domicilio. Y esto se los comento por la experiencia que yo viví haciendo mi tesis de doctorado en Barcelona, donde trabajé este tema y observaba, ¿no? Diferentes interpretaciones de la formación situada que en una, digamos, interpretación muy laxa, ¿no? Era que los maestros tomaban el curso en las instituciones, en sus instituciones escolares. Entonces, no estamos hablando de esto en la formación situada. La que sigue, por favor. Finalmente, para cerrar este punto, recientemente ha cobrado cada vez más fuerza el concepto de comunidades de práctica en el discurso educativo. Este concepto también es algo ya, digamos, estamos hablando de la década de los 90. Puede decirse que las comunidades de práctica serían el ejemplo más desarrollado de la formación in situ, si bien no tendrían que estar necesariamente integradas por el personal de una misma escuela. Ejemplifican ejercicios de autonomía y de indagación profesional. Es preciso entonces clarificar que no es lo mismo comunidad de aprendizaje que comunidad de práctica, son cosas distintas. Las comunidades de aprendizaje son estrategias didácticas que los profesores aplicamos con nuestros grupos y hay técnicas didácticas específicas para desarrollar comunidades de aprendizaje. Las comunidades de práctica, por otro lado, son grupos o colectivos integrados por profesionales, en este caso profesores, que desarrollan un proyecto conjunto de trabajo. De acuerdo con el autor de este planteamiento, Wenger, las comunidades de práctica, para ser consideradas tales, deben reunir 4 condiciones: pertenencia e identidad de grupo, significado y propósitos compartidos, prácticas o proyectos colegiados y desarrollar el sentido del bien común. Una comunidad de práctica, por tanto, exige mayor tiempo para el profesorado a fin de construir un proyecto profesional. La que sigue, por favor. Bueno, vamos cerrando. Adelante. Bien, para cerrar haría varias reflexiones. La primera, no hay una solución o respuesta mágica única en la formación del profesorado en servicio. Esta exposición nos da, espero nos dé una idea más rica y clara de las complejidades y contingencias de este componente del desarrollo profesional docente. Los enfoques de la formación situada tienen notables ventajas para el aprendizaje docente, basadas en años de resultados de investigación educativa. Es importante reconocer esta condición para sustentar la propuesta. Es decir, que hay mucha investigación que sustenta que esta es una modalidad que puede funcionar, puede ayudar a la mejora de la educación. Como dijimos al inicio, o como les dije hace un ratito, todo programa de formación en profesorado en servicio tiene un propósito. Establecimos, porque así es claro, que este es un servicio indirecto, en tanto que si bien el fin último es que el estudiante aprenda, necesariamente está mediado por fortalecer los saberes del docente. Pero también expliqué o sostuve que aun siendo un servicio indirecto, es importante asumir la postura de que la formación del profesorado es en sí mismo un fin legítimo y válido.
Como ustedes pueden valorar, después de haber expuesto las características de la formación situada, estos enfoques tocan muchas dimensiones del trabajo docente que se orientan hacia el fortalecimiento de la cultura profesional docente como un propósito genuino en sí mismo. La que sigue, por favor. También quisiera decirles, en formación del profesorado, todo modelo sirve, depende del para qué. O sea, de nuevo vamos al propósito. Si el para qué implica un cambio en las prácticas docentes o la reflexión sobre la práctica, entonces tenemos que buscar mejores alternativas de las que disponemos actualmente. Por otro lado, también es importante marcar que la voluntad o iniciativa del profesorado no es la única variable que hace posible el cambio. Es un principio fundamental, si bien se reconocen variables estructurales, históricas, subjetivas e institucionales. La voluntad del profesorado es una condición necesaria, pero no suficiente. Son importantes también condiciones como el tiempo laboral, el clima de respeto y confianza y contar con facilitadores formados para esta tarea. Por el contrario, de la misma forma, tener algunas condiciones para el trabajo colaborativo tampoco es condición suficiente si no se cuenta con la voluntad del profesorado. Hargreaves, en 1996, advertía contra los riesgos de la colegialidad artificial o ficticia. Hacer obligatoria la colegialidad puede resultar en una resistencia pasiva, justo obteniendo los resultados opuestos. La mayor virtud de este enfoque, el trabajo colegiado, puede ser también su mayor riesgo si se impone al profesorado. La que sigue, por favor. En la muy breve revisión histórica que hice de las propuestas de formación situada en México, se pudo observar que hay mayor experiencia en este tipo de enfoques en educación básica, mientras que en media superior es una gran área de oportunidad. Como ustedes pueden valorar, las características del enfoque situado remiten a normativas emitidas desde distintas áreas o instancias de la autoridad federal y estatal de nuestro sistema educativo. Si bien implementar este conjunto de ideas puede ser difícil, vale la pena intentar considerar algunas de ellas, ya que marcan o definen una nueva aproximación a la formación del profesorado. Mejoredu ha definido un plan de mejora y criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional que tiene un posicionamiento pedagógico central, el enfoque de la formación situada. Espero haber cubierto sus características generales de manera suficiente. Les agradezco mucho su atención